Bien, como podemos ver aquí, el objetivo general es analizar, evaluar y comprobar el estado de los componentes internos del motor con instrumentos y herramientas del taller, que en este caso el componente era el árbol de levas, que el árbol de levas nos sirve para aperturar y cerrar las válvulas de admisión y escape, ¿no? Bien, como podemos ver aquí, el diagrama de Gantt, primeramente tomamos una prueba de entrada de 1 a 1 y 5, de ahí llenamos un ATS para identificar los peligros, los posibles peligros y riesgos, ¿no? Seguidamente el profesor hizo una pequeña introducción acerca de la explicación de la clase. De ahí se sacó el árbol de levas. De ahí el profesor revisó el árbol de levas y tomamos algunas mediciones y finalmente hicimos una limpieza, ¿no?, del laboratorio. Bien, como podemos ver aquí, algunos equipos de protección personal, que es el casco, los lentes, el overall, las botas de seguridad, los guantes. Bien, como podemos ver aquí, el ATS nos sirve para identificar los peligros y evitar posibles accidentes y daños que nos puede causar en el laboratorio, ¿no? Bueno, profesor, mi nombre es Julio Sarrón Cornejo. Continuando con la explicación, acá tenemos identificamos el motor Toyota. Después de ellos, los materiales que utilizamos en el laboratorio fue el carrito de herramientas, las laminillas, el micrómetro, dos tipos de micrómetros, uno de 25 a 50 milímetros y el otro de 0,25 milímetros. También tenemos el telescópico y lo que es trapos, y después de ello realizamos el desmontaje del árbol de levas. Como vemos aquí, primero sacamos la tapa de la culata para posteriormente sacar el árbol de levas. Después de ello realizamos la primera medición, lo que es el diámetro mayor con el diámetro menor. Como vemos aquí en la foto, las mediciones correspondientes que realizamos, para luego obtener los datos. En primer lugar tenemos aquí son los 4 cilindros, y acá la leva, ya sea de admisión o escape, y como vemos aquí tenemos la especificación que nos da el manual, ¿no? En admisión es de 45 a 9 y de 45 a 46, y en escape es de 46, el máximo es de 46,93. Acá tenemos en admisión 46,83, y como vemos aquí está dentro del rango, ¿no? Y en escape tenemos 47,83. Acá nos dice que tiene que ser mayor a 46, es el mayor, pero acá tenemos nuestros datos que nos da es 47,83, o sea, pasa el rango que nos ha establecido. Y así sucesivamente tenemos todos los demás datos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marco Antonio Peña Salazar y continuando con la exposición, en la segunda medición del muñón de cojinetes del eje de levas, esta medición la realizamos para poder medir el diámetro del muñón, ya que está en constante desgaste debido al que está junto con el cojinete. Los datos del diámetro de los muñones lo tenemos en esta tabla, que son 5 muñones en este caso. Y según la tabla, aquí tenemos la especificación, tenemos que el rango que nos da el manual debería ser de 27.979 milímetros a 27,995 milímetros. Y aquí en la tabla observamos que hay datos menores a ese rango. Eso quiere decir que los muñones están en desgaste. Bien, profesor, en la tercera medición tenemos la medición de las bocinas del eje de levas. Esto vendría a ser el cojinete. Medimos el diámetro y así para poder saber cuánto de desgaste hay entre el cojinete y el muñón, ¿no? Aquí tenemos la tabla de la medición del eje de levas. Y asimismo, aquí en esta tabla restamos ya los valores del tamaño del cojinete con el tamaño del muñón, y esta vendría a ser el espacio libre que hay entre ambos, ¿no? Y como vemos aquí en el muñón 2 y en el cojinete 2 hay un mayor espacio libre. Esto es porque eso quiere decir que hay mayor holgura en esta parte, en el muñón 2 y en el cojinete 2. Bueno. Mi nombre es Luis César Cárdenas Quispe. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la medición de luz de las válvulas. Bueno, aquí vemos la imagen que con la ayuda de un compañero hizo girar el árbol de levas, así para poder medir
los glóbulos con la luz de los glóbulos con la laminilla. Ya, como vemos aquí, tenemos 4 cilindros y 8 válvulas. Entonces nos dice en la guía que tiene que estar la válvula de admisión dentro del rango tiene que estar en 0.20 a 0.30. En la válvula de escape tiene que estar de 0.25 a 0.35. Entonces vemos que aquí en la mayoría tenemos que todo está en un buen estado, pero acá tenemos en el cilindro 3 la válvula de admisión está en 0. Esto es porque al momento de medir las laminillas no entraba, entonces nos ha dado 0 y entonces está en mal estado. La lámina está muy grueso y se tiene que cambiar. Y vemos aquí también el cilindro 4 y la válvula de admisión está fuera de rango, que también es muy grueso y se tiene que cambiar. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es George Riveros Tarazona. Aquí, como podemos ver, al momento de hacer la medición de las laminillas, tomamos algunas mediciones y vemos que en el punto A nos sale 2,39, que es en la válvula de admisión, la laminilla de la válvula de admisión. Bien, comparando estos valores, vemos que el mayor es el 2.56 y vemos que el menor es 2.21. Esto nos quiere decir de que esa laminilla tiene un mayor desgaste, ¿no? Y por lo tanto se debe cambiar, ¿no? Para evitar daños al monobloco. Bueno, profesor, como parte final tenemos el análisis de la actividad. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es basado en las mediciones, ¿no? Determina el estado de las levas, ¿no? Por ejemplo, aquí realizando las mediciones encontramos que todos están en un buen estado, ¿no? Están dentro del rango establecido, ¿no? Del manual, y por lo tanto todos están buenos. Después de ello tenemos aquí, nos dicen que cuáles son las recomendaciones, ¿no? Con los datos y observaciones encontrados en el muñón del eje, las levas y cojinetes. Como bien ya mi compañero mencionó, se recomienda cambiar acá el árbol de levas porque el muñón no estaba dentro del rango establecido, estaba menor. Por ende, ya que el muñón ya está desgastado, por ende se tiene que cambiar todo el árbol de levas. Después de ello tenemos aquí cómo trabaja, dice cómo se comporta el motor si el árbol de levas tiene muy alta altura, el óvulo, y qué pasa si tiene muy pequeña altura. Es sencillo porque si está muy alto el óvulo, es lo que regula, ¿no? La velocidad de la apertura o cierre de cada válvula, ¿no? Por ejemplo, si está muy alta, demoraría, ¿no? en girar y por ende andaría en descoordinación. Pero si el óvulo está muy pequeño, giraría muy rápido, ¿no? Y también habría una descoordinación si uno de los glóbulos estaría muy pequeño. Después de ello tenemos cuáles son los peligros identificados durante el proceso de montaje. Uno de los peligros que hemos identificado fueron lo que es los cortes o aplastamiento con algún material, ya sea por no utilizar los guantes, ¿no? Por eso es muy importante ir acá al laboratorio con los guantes. Después de ello tenemos cuáles son los peligros edificados alrededor del ambiente, ¿no? Vemos los peligros encontrados los peligros alrededor del área fueron lo que es no había señalizaciones, también no había la falta de trapos, y lo que son el mismo motor puede ser un peligro ya que nos podría aplastar y todo ello, ¿no? Eso sería todo, profesor. Gracias.